Hola, feliz sábado. De nuevo. Bueno, algunos no saludé, así que aprovecho para saludarlos. Eh, bueno, ¿alguno vio el título? En las redes sociales estaba. ¿No nos siguen en Instagram? Bueno, los invito a que nos sigan en Instagram. El título del tema es El tiempo del fin. Buscamos en el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 1, que dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bueno, cuando hablamos del tiempo del fin es un tema muy amplio y obviamente no lo vamos a abarcar todo, vamos a abarcar solo una parte. Bueno, para hablar del tiempo del fin tenemos profecías, un montón de profecías, todo el libro del Apocalipsis, Daniel. Pero bueno, vamos a tomar un poquitito de cada uno para ir a un punto en específico y no abarcar todo porque duraríamos semanas. Eh, Vamos a trabajar sobre estos 4 puntos. ¿Qué termina cuando llegue el fin? O sea, es el tiempo del fin, pero ¿el fin de qué? ¿Desde cuándo inició? O sea, ¿desde cuándo se determinó que debe haber un tiempo del fin? Más o menos eso es a lo que se refiere la pregunta. Y la pregunta más intrigante de todas, ¿cuándo será el fin? Que incluso los discípulos se lo hicieron a Jesús. Y la que la mayoría conocemos la respuesta es, ¿qué nos espera después del fin del tiempo? Bueno, vamos a iniciar en el libro de Isaías, capítulo 17, versículos 7 y 8, y dice: En aquel tiempo el hombre mirará a su Creador y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. No mirará los altares que hicieron sus manos, ni los que hicieron sus dedos, ni los postes idolátricos, ni las imágenes del sol. Obviamente ya habla como de que las cosas malas ya no se hacen, más o menos, en aquel tiempo. Luego buscamos también en Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice: Hay de los malos, hay de los que a lo malo llaman bueno, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, aquellos que hacen eso, un dicho que decimos en mi país, dice: vayan a llorar al valle, algo así. Hay de aquellos que hacen estas cosas de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Después buscamos también en Isaías 1:28, que dice: Pero los rebeldes y pecadores serán destruidos juntos, y los que dejan al Señor serán consumidos. En aquel tiempo, todo el que hace una obra mala, obviamente, dejará de existir, porque en aquel tiempo, como decía el primer versículo, solo se mirará al Creador. Ya no habrá imágenes idolátricas, no vamos a estar pendientes de adorando cosas que hicimos con nuestras propias manos para ignorar la voluntad de Dios, sino que todo eso será destruido. El pecado será destruido. Cuando llegue el tiempo del fin, lo que se termina es el pecado. Ahora, ¿desde cuándo inició esto? ¿Desde cuándo se determinó que debe haber un fin del pecado? Obviamente, es muy lógico y es desde cuando inició el pecado. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6, ahí, obviamente, ahí no inicia el pecado,
porque el pecado inicia en el cielo, con Lucifer queriendo estar a la par con Dios, recibir la misma adoración que Dios, pero inicia el pecado humano. El humano era sin pecado y cuando, dice el versículo, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y lo comió. También lo dio a su esposo, que comió igual que ella. Ahí inicia el pecado y ahí, más adelante, Dios le hace una promesa de que, bueno, le iba a poner fin. Ahora, otra pregunta, ¿desde cuándo inició el tiempo del fin? Porque podemos ver en el libro de Daniel, el ángel le dice a Daniel, tú Daniel, sella el libro, que esto no es para ahora, es para el tiempo del fin. Ahora, ¿desde cuándo inicia el tiempo del fin? Lo vamos a buscar en Apocalipsis 22, versículo 10. Y dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. A ver, si nos ponemos a sacar cuenta, desde Daniel, desde que Daniel escribió el libro, hasta que Juan escribe Apocalipsis, hay aproximadamente 540 años. Juan escribió aproximadamente en el año 70, más o menos. Y Daniel escribió más o menos en el año 470 a.C., 440, por ahí. Pongamos un promedio de 500 años de diferencia. ¿Qué pasó en esos 500 años? Obviamente antes de Daniel no había venido el Cristo. A Daniel se le anuncia que va a venir el Cristo por primera vez y por segunda vez. Ahora, ya cuando está Juan, ya vino el Cristo, ya murió por el perdón de nuestros pecados, ya resucitó y ascendió al cielo, y se le está diciendo a Daniel, ya ahora que vino el Mesías, ahora inicia el tiempo del fin. Ahora, bueno, seguimos. ¿Cuándo será el fin? Bueno, y aquí es donde los discípulos le preguntan a Jesús. Buscamos Mateo, capítulo 24, del 3 al 8. Cuando Jesús se sentó en el monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Versículo 4, Jesús respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahí hacemos una pausa y Gaby, me muestras la siguiente, por favor. A ver, acá tenemos, existen unas 4.200 religiones en el mundo. Es un montón, ¿cierto? Ahora, aunque existe eso, el 75% de la población global se reparte entre cristiano, islam, hinduismo y budismo. 4 religiones. ¿Pasamos? Y solo el 33% de la población mundial es cristiana. Y cuando decimos cristianos, nos referimos a católicos, testigos de Jehová, mormones, pentecostés, adventistas del séptimo día y las otras iglesias adventistas que se crearon también, bautistas, luterianos y infinidades de iglesias que hablan de Cristo. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar lo que enseñan la mayoría de las iglesias, no enseñan el mensaje verdaderamente del Evangelio. Te lo enseñan a la mitad, a medias o no, faltando algo siempre.
Ahora, y ahí se cumple cuando Dios dice, vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Y bueno, y también recordarnos a nosotros que tenemos un montón de trabajo que hacer. Bueno, seguimos, Gaby. En el versículo 6 nos dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. Bueno, ahí yo hice una lista de unas poquitas guerras nomás que anoté porque no me daba para seguir buscando. Y dice, Primera Guerra Mundial, Guerra del Chaco, Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, Guerra Peruano-Ecuatoriana, Guerra Indochina, Guerra Fría, conflicto entre India y Pakistán, y ahí podemos seguir nombrando, Guerra de las Malvinas, las guerras de las independencias de estos países, de los países sudamericanos, Guerra del Golfo, ponele Estados Unidos vive en guerra con los demás países, Corea del Norte vive en conflictos con Estados Unidos y con Japón, lanzando bombas de cada rato con simulaciones de guerra. En el 2020, iniciando el año antes de la pandemia, Estados Unidos había atacado a Irán, se rumoraba una guerra. O sea, estamos en el tiempo del fin. Sigue el versículo 6 y dice, cuidado, no os alarméis, esto tiene que suceder. Pero aún no es el fin. Está pasando todas estas cosas, pero aún no es el fin. Y dice, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres, terremotos en diversos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Si buscamos Mateo 24, 21 en la misma página, y dice, porque habrá entonces una gran tribulación como nunca hubo desde el principio, ni habrá después. Como bien nos decía el libro de Daniel en el capítulo 12, versículo 1. Y si vemos más adelante, tenemos de pestes, gripe española, gripe asiática, VIH-Sida, cólera, COVID y un montón de enfermedades más. Yo solo anoté por poner unos ejemplos. ¿Seguimos? Cuando nos habla de hambre, vemos el índice de pobreza que hay. Yo solo tomé de Latinoamérica, pero en el mundo hay más también. Y tenemos en México 43% de pobres, de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza. Venezuela 94.5, o sea, la mayoría de la población vive por debajo de la línea de la pobreza. En Colombia 42.5, Ecuador 32.2, Perú 30.1, Bolivia 39, Brasil 24.1, Paraguay 26.9, Chile 10.8, Argentina 40.6 y Uruguay 11.6 de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, todos los que mencionaba antes el libro de Mateo se cumple. También nos dice habrá terremotos. Estos son algunos de los terremotos que hubo en los últimos tiempos. Si nos podemos ver del 2010 al 2011 nomás, si me pongo a buscar de todo, del 2010 para acá sería una lista enorme. Y ahí tenemos todo lo que está escrito en el libro de Mateo se ha cumplido. Pero aún no será el fin, nos dice también. ¿Cuándo será el fin? Mateo 24, 14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Todo esto va a pasar, pero son solo señales. Están ahí nomás, que anuncian que está llegando el fin, pero no es el fin. Ahora, también hay una fecha estipulada porque Jesús dijo, solo el Padre conoce la fecha y la hora. Y bueno, me imagino que la fecha y la hora que tiene el Padre va a coincidir con la predicación del Evangelio por todo el mundo, pero tenemos también que procurarnos en cumplir esta misión que nos deja. Ahora, ¿qué nos espera después del fin, después de guerra, tribulaciones, pestes, hambre, después de todo eso? ¿Qué nos espera? Apocalipsis 21, versículo 1 al 7.
Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra había desaparecido y el mar ya no existía más. Este mundo que conocemos totalmente desapareció y bueno. Versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, ahora la morada de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Qué grandioso, ¿no? Nosotros, a ver, asimilemos esto. Recordá el lugar más lindo que vos hayas visitado en tu vida. Ponele. ¿Te sentís bien cuando venís a la iglesia? ¿Te sentís que descansaste, que te sentís a gusto? ¿Sentís que tenés una mediana comunión con Dios? O sea, te hace sentir bien venir a la iglesia porque por algo estás acá, si no, no vinieras. Ahora, imagínate, como te había dicho antes, el mejor lugar que conoces en este mundo y asimilá que ese lugar podría ser mejor. Porque si nosotros nos ponemos a ver en la historia, las cosas han ido decayendo a causa del pecado. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel manda a los 12 espías a Canaán y ellos vuelven con un racimo de uva, ¿de qué tamaño era el racimo de uva? Era enorme, tenían que cargarlo entre 2 personas. Ahora, ¿en dónde te cabe un racimo de uvas hoy día? En la palma de la mano. Es decir, lo que hoy día vemos bonito, hermoso y decimos, qué maravilloso es, no es nada en comparación a lo que Dios había hecho al principio de la creación. Continúa diciendo el versículo 4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hoy en día sufrimos cuando muere algún familiar cercano, cuando se enferma algún familiar cercano, no necesariamente tienen que morir. Cuando un familiar se va a otra ciudad, a otro país, nos sentimos tristes. Cuando nuestros amigos se van, se enferman, cualquier cosa. Cuando perdés una materia también te da tristeza. Cuando perdés un laburo, un trabajo. Cuando algo no te sale bien. Dios quitará todo eso porque todo el dolor que causa el pecado habrá pasado. Versículo 5. Entonces el que estaba sentado dijo, yo hago todas las cosas nuevas. Y agregó, escribe porque mis palabras son ciertas y verdaderas. Y me dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, le daré gratis de la fuente del agua viva. Y al que venza, heredará todas estas cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Como les decía antes, si nos sentimos a gusto cuando venimos a la iglesia, porque sabemos que Dios está con nosotros, que Dios nos acompaña en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, que pasan cosas malas, sabemos que Él está allí. Ahora, imagínate las cosas nuevas que Dios creó, todo lo maravilloso que va a ser, Dios estando ahí a tu lado, como siempre estuvo, pero con la diferencia de que ya no hay dolor, no hay llanto, y con la certeza de que vas a vivir con Él para siempre. No es un ratito como estamos acá, es para siempre. Ahora, viendo todo eso,
¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué debería hacer yo para poder entrar allí? Porque obviamente no voy a entrar de gratis. Es como cuando vos vas a otro lugar, tenés que pagar, mostrar un pasaporte, algo. Ponele, te necesitas un permiso para poder entrar. ¿Qué debo hacer para vivir allá? Apocalipsis 22:14. Dichosos los que guardan mis mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por la puerta de la ciudad. Debemos guardar los mandamientos. Y bueno, la base de esos mandamientos es Lucas 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Pero esto es solo la base. No es todo el mandamiento. ¿Ustedes saben qué significa la Torá? La Torá es la ley de Dios y abarca los 5 libros que escribió Moisés. Pero la ley de Dios no es solo esos 5 libros, es todo. Esto resume el cómo debemos hacer, bueno, no resume, es la base de lo que debemos hacer para poder entrar en el cielo. Y el desglose, o sea, todo lo demás que tenemos por delante, está acá. Si nosotros queremos entrar al reino de Dios, debemos primero empezar a sentir amor a Dios, amar al prójimo, y eso lo vamos a aprender con lo que está escrito en la Biblia. No son solo los 10 mandamientos. La Biblia tiene infinidad de cosas que te enseña y que deberíamos aplicarle un poco más a estudiarlo para poder entrar en el reino de Dios. Bueno, yo con esto termino. Cortito como siempre. Y bueno.